Pues buenas tardes, amigos de mi oficina. Hoy, en mi octava conferencia del domingo 27 de septiembre de 2020, voy a hablar de las marcas del correo marítimo de la República del Perú en los años 1850 y parte de los años 1860. Todo ello a partir de una circular de la Administración de Correos peruana del 24 de marzo de 1851, que instauraba el uso de unos cuños que señalaban la palabra vapor. Como siempre, quiero agradecer a Alfonso Molina y a Henry Márquez su incansable apoyo y dedicación a todas estas charlas, conferencias, para que sean posibles. Es una gran satisfacción comprobar que se está elaborando una biblioteca de conocimientos, dominio y comprensión de la filatelia americana jamás vista hasta ahora, donde podemos consultar ahora y en el futuro temas tan variados como amantes de la filatelia y la historia postal formamos este grupo de seguidores de estas charlas. La presentación de hoy es novedosa para mí. Es la primera vez que intento profundizar en ese tema difícil y poco estudiado. Por ello pido comprensión y espero que sea el inicio de posteriores investigaciones que ahonden y puedan resolver muchas incógnitas y enigmas. A ver si consigo. El objeto de esta conferencia: mostrar un periodo de la historia postal del Perú muy poco estudiado y con escasas referencias bibliográficas. Abarca desde abril de 1851 hasta marzo de 1858 con la entrada de los sellos o de las estampillas, aunque la utilización de estas marcas se prolongó un poco en el tiempo hasta la década de los años 60. También es un esbozo de un estudio marcofílico de las marcas marítimas de este periodo, resaltando la riqueza de estas marcas postales del Perú. Hay una complejidad en el conocimiento de los franqueos y portes utilizados, ligados íntimamente con las rutas marítimas, tanto de vapor como de vela y al mismo tiempo de las rutas terrestres. Y también hay un factor humano de los administradores de correos en la interpretación de las complejas tarifas terrestres y marítimas de este periodo. Vamos a ver los antecedentes del correo del Pacífico sudamericano. Antes de 1819 solamente había correo español. No había correo de otros países, no estaba permitido, la Real Corona, la Corona Española no permitía que hubieran correos de otros países. En este caso presento una carta que sale de Lima, dirigida a Valencia, con la marca de la demarcación postal de Perú, que esta es una marca de Perú de Lima, y va por la vía de Cartagena, que está abajo indicado a la derecha, a la izquierda, y tiene 8 reales de porte, y es para una carta sencilla, dirigida a España. Entre 1819 y 1840, cuando ya no estuvo bajo dominio español, este vacío que dejó la corona española fue ocupado poco a poco por barcos mercantes y militares franceses y británicos, y también por encaminadores. En este caso presento una carta que es la primera que yo conozco, que circula desde Perú a Europa por correo no español y marcas no españolas. Es un correo francés que va por el barco La Amélie, que está abajo a la izquierda. El capitán del barco era Rondrel, y tiene las marcas de 16 la flota y colonias por la flota de entrada en Burdeos. Tiene un porte de 8 décimas que corresponden a 7 décimas de porte terrestre y 1 décima de porte marítimo. Ya digo, es la primera carta que yo conozco no española dirigida a Europa desde América del Sur, del Pacífico. También encaminadores. Esta es una carta del año 1825, una carta muy interesante porque sale de New Haven, que está entre Nueva York y Boston,
y va por un caminador de Boston que está abajo a la izquierda, es, a ver un momento, Munson and Barnard de Boston. Se dirige a Robinet Wheelwright, que eran encaminadores en aquel momento en Colombia, en Guayaquil. Wheelwright es la persona que más tarde fundó la Pacific Steam Navigation Company y él tenía oficinas en Guayaquil. Arriba pone el page 1 y, digamos, en la parte de atrás de esa carta está otro encaminador que se llama Geo Samson y que dirigió la carta desde Boston hasta Chagres. O sea, es un triple encaminador. Y también tenemos, a partir de 1840, que, como había dicho antes, el Wheelwright fundó la empresa de la Pacific Steam Navigation Company, que era del gobierno inglés, aunque él era americano. Esta compañía fue la que llevó la mayor parte del correo por todo el Pacífico Sur. En este caso presentó una carta que es con el vapor Perú. Fue junto con el vapor Chile los dos primeros vapores, y esa carta es la primera que se conoce con un cuño, cuño en ese caso de color rojo. Va desde Valparaíso hasta Tarma. Y también hay que citar que, aparte de la Pacific, hubo pequeños contratos de los gobiernos, del gobierno peruano y otros gobiernos con empresas francesas. En este caso, esta empresa es un contrato con Boulanger, una compañía francesa que transportaba cartas hasta Panamá. Y aquí vemos, el Perú. A ver, voy a señalarlo con el puntero. Aquí está el Perú de Lima, francés. Luego va a Panamá, que tiene este de aquí. Y luego tiene un 47 de porte, que se corresponde parte al correo marítimo y parte al correo terrestre. Y aquí tiene un 13, que es de 13 gramos. 13 gramos que en Francia ya usaban el sistema decimal. Realmente hubo dos contratos con empresas francesas y las cartas de esos contratos son escasísimas. La circular del 24 de marzo de 1851 del correo de la administración peruana decía que se había firmado un nuevo convenio con la empresa de vapores de la Pacific el 24 de febrero de 1851 y por ello la administración peruana cobra los portes de la correspondencia transportada a cambio de un pago fijo mensual a la compañía. Hasta entonces, o sea, desde 1840 hasta 1851, la Pacific cobraba por llevar las cartas y las cobraba a los remitentes que las entregaban a los capitanes del barco o bien a la oficina que tenía la compañía en los puertos importantes. Esa circular decía que a partir del 1 de abril toda la correspondencia que se entrega en las estafetas para ser transportada marítimamente tiene que pagar el porte por adelantado y se le pondrá el marchamo vapor. Esta correspondencia también se podía franquear con el sello franca o pagar los portes en destinos, según las tarifas del 21 de enero de 1851, o sea, 2 meses antes. Los portes que estableció esta circular eran cartas hasta media onza, £1, de media onza a 1 onza 2, y a partir de aquí, pues 2 reales por onza, la fracción £1. Y en el caso de ir hacia el norte, hacia Guayaquil, Buenaventura, Panamá, se pagaba el doble de esas tarifas. Esas tarifas son las mismas que cobraba la Pacific. Lo que pasa es que ahora, en lugar de cobrar la Pacific, lo cobraría la Administración de Correos peruana. Consecuencias de esta circular. Pues que la Administración peruana gestiona todo su correo marítimo. Toda carta que se presenta en una estafeta portuaria paga por adelantado el porte marítimo y como prueba de ello se pone la marca vapor.
Aquí presento 3 tipos de marca. Este le llamo yo el tipo banana, por la forma que tiene. En España le llamamos un plátano, aquí es banana. Una recta, que es el vapor, y luego marcas especiales, como en este Callao Vapor, con, creo que es un cóndor. Aquí está un ave, yo creo que es un cóndor. En un primer momento no se exige el porte marítimo peruano a la correspondencia a Europa. Sin embargo, en 1851 se modificará. O sea, toda la correspondencia saliente a Europa no se exigía el pago de la tarifa de vapor. Lo que había dicho antes, las tarifas marítimas eran las mismas que aplicaba la Pacific. El gobierno peruano y la Pacific habían acordado un poco antes el pagar 400 pesos mensuales a la Pacific para transportar las valijas de correo. La que llegue a puerto peruano sin haberse abonado también se porteará. Y luego al interior hay que añadir la tarifa marítima más el sobreporte terrestre. Y se mantiene la tarifa de medio real por carta sencilla transportada por veleros. Esto lo veremos un poco más adelante porque es un tema muy interesante. Bien, y aquí están las tarifas, tanto las tarifas generales, que son del 21 de enero del 51, como las tarifas de esta circular, las de vapor. Esto está sacado de la colección de leyes, decretos y órdenes de correos de Perú del año 1861. El artículo 3 señala las tarifas y lo divide en sencillas, dobles, triples y pliegos. Y también según la distancia. 1 a 15, 16 a 25 y hasta 201 en adelante. Es importante conocer que la sencilla era menos de 1 onza, la doble de media onza a menos de 3/4, la triple de 3/4 de 1 onza y de peso más de 1 onza. En cambio, cuando ya nos iremos a los portes de vapor, veremos que de media onza hasta media onza, que no pase de media onza, es una tarifa. Si pasa de media onza, pero no excede de 1, son 2 reales. Y aquí, digamos, se han comido, por decirlo así, la tarifa triple. La tarifa triple está englobada en la tarifa doble, digamos, porque habla de media onza hasta 1. Y aquí la triple sería de 3/4 a 1 onza. Esto es importante conocerlo o saberlo para calcular luego las tarifas correctamente. El artículo 9 decía que toda correspondencia que venga en buques de vela pagará en los puertos de la República el primer porte que establece el artículo 3, que es este de aquí. O sea que había una reducción, sea cual fuese su procedencia. Y si su dirección fuese a otros puntos del interior, los correos de tierra satisfará el sobreporte, según distancias que establece el mencionado artículo. Significa eso, que se aplica esa tarifa para los buques de vela y cuando va hacia el interior o viene del interior, se aplicará la tarifa terrestre como un sobreporte. Lo mismo pasa aquí, pero la tarifa es diferente. Luego, la correspondencia que gire entre puertos de la República y lugares que disten entre sí 3 leguas no causará sobreporte alguno terrestre, siempre que proceda de los vapores o para que estos la conduzcan y hayan satisfecho el porte establecido. Esto es importante conocerlo en el caso de Callao y Lima, que estaba a menos de 3 leguas. Las cartas que venían por vapor iban directamente a Lima sin sobreporte terrestre. En cambio, sí pagaban las cartas terrestres que iban de Callao a Lima. Bien, la correspondencia para el interior, la que se reciba por los vapores, con dirección a las efectos de interior, pagará el porte de tierra hasta el lugar de destino, según se dispone en el artículo 9, que es ese artículo de aquí, de la tarifa terrestre. Y la correspondencia que proceda del interior y traigan los vapores, satisfaciendo una vez el porte de estos, solo se cobrará el de distancia, según el artículo citado.
Y aquí pues dice que las administraciones y empleados de las alfeas litorales están obligados a recoger la correspondencia que venga del extranjero con dirección a las del Perú. Y al mismo tiempo deben contribuir los capitanes de los vapores según disposición suprema de estos artículos que habla de las multas por contrabando. Y también quedan facultados los administradores para hacer el costo, o sea, para hacer el marchamo vapor. Vamos a ver la complejidad de esas tarifas. Aquí tenemos dos cartas que salen del mismo sitio, salen de Lima y van a Arequipa. Tienen el mismo sello de fechas, hay poco diferencia, una es enero y otra es, creo que es marzo. Y una tiene un porte de 2,5 y otra tiene un porte de 3,5. ¿Y eso por qué? Bien, aquí hay algo diferente, aquí pone franca y esta no pone franca. Pero claro, el porte que sale del mismo sitio y va al mismo sitio y es una carta sencilla, paga diferente. ¿Y por qué paga diferente? Porque si las cartas van sin franquear, como es esta de aquí, que no tiene la marca franca, van de Lima a Islay y pagan un real de porte marítimo. Y de Islay a Arequipa, que hay 28 leguas, paga 1,5 reales de sobreporte terrestre. Total son 2,5 reales. En cambio, si van franqueadas desde Lima, como la distancia son 224 leguas, paga el porte de 3,5 reales, según la tarifa del 21 de enero del 51. Unas veces las franqueadas pagan más que las pagadas en destino y otras veces es al revés. Claro, para conocer todo esto es importante saber los puertos por los que embarcaban las valijas y las conducciones para calcular los franqueos y los importes. Entonces, si nos vamos a la tarifa de antes, vemos que en ese caso sería 201 leguas en adelante, 3,5 reales para la carta sencilla. Que es esto de aquí, este caso de aquí, para las cartas francas. Bien, yo he buscado paralelismo con otros países y realmente hay pocos países que tengan las marcas vapor, como tiene Perú. O sea, Perú tiene una riqueza de marcas que realmente no es comparable con otros países. He buscado y al final he encontrado que había un cierto paralelismo con España. En España tuvo un convenio con Francia para el transporte marítimo, en el cual el porte sencillo, vía terrestre, eran 2 reales y a partir del año 49, que empezó el porte marítimo oficialmente, pues había 1 real más, 1 real por porte marítimo, en ese caso se pagaba más. Esa carta es una carta que sale de París y va hasta un pueblo de Huesca y pagan 2 reales. Esta marca en Francia es de la Junquera, en Gerona. Y esta otra, que tiene 3 reales, carta sencilla, entra por Barcelona y va a Tarragona y paga 1 real más. Vamos a ver otro caso. Aquí es tarifa doble, tiene la misma entrada por la Junquera, va a Barcelona, paga 4 reales, porque es doble tarifa, o sea, es el doble de aquí. Y la marítima tiene un doble porte, está un 2 indicado arriba a la izquierda, y tiene 5 reales porque paga 1 real más por el porte marítimo. También tiene la entrada por Barcelona con tarifa, o sea, un puerto marítimo extranjero a Barcelona. Va por el vapor Madrid y va a Madrid. O sea, son dos cosas diferentes. Hay un vapor que se llamaba el Madrid y va a la ciudad de Madrid. Y aquí tengo ejemplos de portes que no coinciden con las tarifas. Y este es el tema que hacía antes, que es muy interesante averiguar el porqué. Aquí tenemos las tarifas y aquí tenemos una tarifa normal. Esa no es marítima, pero vamos a verla. Esta es una carta, esas tarifas, perdón, esto es una guía de correspondencia que va desde Palpa hasta Lima. Palpa está situada a 78 leguas de Lima y está dentro del ámbito de 51 a 100 leguas. El puerto más cercano es Pisco, que está a 34 leguas. Si nos vamos aquí, vemos que las sencillas le aplican 1,5 real, cuando aquí nos da 2 reales si fuese en destino.
Las dobles son 3 reales, que sí coincide, y las triples 4 reales y medio. Podría ser que las sencillas dijesen, bueno, estas van por barco de vela, y entonces pagaría desde Palpa hasta un puerto, que creo que el puerto que embarcaban más cercano era Pisco, que estaba a 34 leguas, entonces pagaría 1 real y medio, pero luego habría que añadir medio real del velero, entonces no cuadra. O sea, esta es una de las tarifas que esta guía de correspondencia no cuadra con las tarifas. Ya habríamos alguna más, muchas cuadran, pero hay una que no cuadra. Y a lo mejor hay que averiguar que a lo mejor en lugar de un puerto de Pisco, a lo mejor iba a otro puerto más cercano que no está puesto. Estas son las estafetas o administraciones que yo conozco con el cuño vapor. Yo tengo 22. Luego las veremos con detalle. Aquí está el tipo recto, el tipo banana y el tipo, digamos, otros tipos diferentes. Hay una en Chala que yo no he visto, pero sí citan algunos autores que siempre dan la misma imagen. Es como si uno se la pasa a otro. Yo no la he visto y como no la he visto, pues no la reproduzco. Estas administraciones las vemos aquí en un mapa de Perú. Empezamos con Paila, que es la que está más al norte. Viene Piura, Lambayeque, Chiclayo, Trujillo. Hay 2 en el interior que tienen marcas de vapor. Son Yungay y Huaraz. Casma, que es puerto. Huaura y Huacho, que también son puertos tan cercanos. Y luego está el tándem Callao-Lima. Y más abajo tenemos Chincha Alta y Chincha Baja. Y enfrente ya las islas de Chincha, donde estaba el guano y que se estableció también una estafeta, como veremos. Está el tándem Pisco-Ica, Arequipa-Islay, Moquegua, Tacna-Arica y mucho más al sur está Iquique. En 1850 Perú tenía cerca de 3.000 kilómetros de costa. Por eso hay tantos puertos y es tan importante el tema de las conducciones marítimas. Vamos a ver el caso de Paita. Aquí tenemos un Paita tipo banana con un 1, que significa 1 real. Es una carta sencilla de Paita Huacho. Como ambos son puertos de mar, comunicados por vapores, solo pagan 1 real de porte, tal como se indica en el frente. Esa otra va de Paita a Otusco y dice que pasa por Trujillo. Bien, al principio había un 1, pero luego han recibido a un 2. ¿Y por qué es un 2? Pues porque Otusco se encuentra a 18 leguas de Trujillo. Luego había que añadir al real de porte marítimo, de vapor, otro real que es el sobreporte terrestre. Y por eso se ha puesto un 2. Aquí tenemos un caso especial con la marca Paita Banana, un 2 y un franca. Esa carta seguramente circuló por vapor y una carta de doble peso y pagó 2 reales. De Paita a Lima, puerto a puerto, solamente tarifa de porte vapor. Esta otra es muy interesante también porque sale de Paita, va a Lima, y en Lima va a Tacna, y luego de Tacna va a Cobija. Las cartas a Bolivia iban por la ruta de Tacna, La Paz, Oruro y de ahí a Cobija. La ley del 27 de diciembre de 1852 indicaba el establecimiento de 2 correos mensuales de Tacna a Oruro. Los portes hasta Bolivia se pagaban generalmente hasta la frontera de ambos países. Aquí está un 1 que puede ser bien anulado o que indique un porte marítimo, no se distingue bien, pero sin cambio hay un porte de 2,5, que es 1 marítimo más 1,5 hasta la frontera boliviana. Tal como hacía antes, una carta con 3 marcas, la marca Paita de vapor, la Lima Vapor y el Tacna, digamos, de la administración. Esta es una guía de correspondencia de Paita, y está la marca Vapor recta, va de Paita a Lima. El año 54, y curiosamente en lugar de contabilizar
aquí está, se puede ver en ese caso qué tarifas aplicaban o qué portes aplicaban a las cartas, porque lo firma el administrador, tanto de las de cargo como las francas. Aquí las de cargo son marítimas. Es £1 la sencilla, £2 la doble, pero aquí hay un error, porque la triple tenía que ser £2. La de pliego sí que serían, la de más de £1 a £1,5 serían 3. Como hemos visto antes, que las tarifas marítimas entre medio real, entre media onza y 1 onza eran las mismas, por tanto la doble y la triple debían ser las mismas, £2. Y aquí son las francas que aplican las tarifas francas de la tarifa del año 51. Tal como decía antes, es bueno conocer estas guías de correspondencia o cartas cuentas, como le llaman también, para saber qué portes aplicaban las administraciones. Piura estaba en el interior de Paita. En este caso va a Lima con un 3, Piura Vapor. Había que pagar un sobreporte terrestre desde Piura hasta Paita, o sea, por tanto era £1 sobre aquí para que coincida 3, y la carta es una carta, digamos, de un tamaño grande. Son £2 de sobreporte marítimo, una carta doble. Entonces la tarifa entre terrestre, entre Piura y Paita, era de £1. Esta otra es una carta doble, franqueada de Piura a Arequipa, que no siguió la regla de la franca, que era 4,5. Seguramente se contó como £1 de Piura a Paita, que estaba a menos de 15 leguas, 2 de Marítimo y 2 de Islay a Arequipa. Total £5. Si hubiese pagado lo de la franca, hubiese pagado 4,5. Y pagó 5. Aquí está la marca de vapor de Lambayeque, una marca muy bonita, marca oval. Tenemos una carta cuenta, una guía de correspondencia del año 54, con la marca vapor. Y aquí podemos ver las tarifas que aplicaban, que no coinciden todas con la tarifa de terrestre, en ese caso de aquí. Y aquí pone, no ha pagado vapor. Yo tengo la duda, si no ha pagado vapor, pero este precio incluye el vapor o no lo incluye. Habría que ver más cartas cuentas de Lambayeque para comprobarlo. Y eso es algo que animo a que investiguemos sobre eso. Esa es una carta que va de Lambayeque a Trujillo y paga 3/4. Aquí yo he puesto Lima, no es Trujillo. Y digamos el porte está bien, a Lima está llamado, pero a Trujillo está bien porque está dentro de las cartas triples, que pagaría en ese caso £2 de carta de porte marítimo más £2 de porte terrestre. La marca vapor de Lambayeque, esta marca de aquí, tan bonita, se prolongó en el tiempo. Y aquí vemos una carta sobre el año 70, franqueada con 7 dineros de color verde, y que pagó y que pesaba 3,5 onzas. Ese franqueo de 7 dineros se corresponde con 3,5 onzas según la tarifa del 23 de enero de 1858. Y esta es una marca muy tardía de la marca vapor de Lambayeque. Aquí está una marca que pone Lambayeque con una flechita y el vapor. Esta es indescifrable. Esta marca de vapor a lo mejor puede ayudar a los Sabamé, que hizo el otro día una conferencia en la cual nos mostró una carta certificada de Lambayeque, muy interesante, con la marca vapor. Y esa es la marca vapor de Chiclayo, que es esta de aquí. También esa es rarísima, este tipo de marca. Esa carta cuenta o guía de correspondencia es año 54.
Aquí las cartas sencillas pagan 2,5 y también las cartas francas. Aquí la carta triple ya es diferente, paga 5 y 5,5 es diferente de la otra que pagaba igual. Una carta de Trujillo a Lima con la marca Vapor, y aquí tenemos una guía de correspondencia también con la marca Vapor, en la cual pues las cartas sencillas pagarían 2 reales, igual que las francas, distancia menor de 100 leguas, y las dobles de peso 4 y 8. Aquí eso no está bien porque las tarifas de dobles y triples eran diferentes. Por lo tanto, este administrador también puso un precio diferente a las dobles y las triples, aunque en ese caso no había ninguna carta. Otra administración que tuvo la marca Vapor, está aquí, es la de Yungay, que estaba en el interior. Esta carta va a Trujillo, y aquí nos dice que pagó en origen 2,5 reales, que correspondería una de vía marítima más 1,5 de terrestre. Total 2,5. Otra administración, en este caso es marítima, es la de Casma, y aquí aplican bien las tarifas, porque la marítima de sencillas, como va de puerto a puerto, va de Vapor, va de Casma a Lima, pues sería 1 real, si hay 3 sencillas son 3 reales, y las dobles son 2 reales, 2 reales. Y las francas también aplica bien la tarifa porque son 2 reales la carta franca que va desde Casma hasta Lima. Huaura es un pueblo del interior, un pueblo de la costa, que tiene esa bonita marca Vapor, que está aquí reproducida. Otra guía de correspondencia, también se aplican bien, va de puerto a puerto, 1 real de Vapor, y las francas igual, 1 real de Vapor porque estaba más cerca. Y estamos ya en Huaraz, que es un pueblo del interior. Aquí aplican 2,5 reales. Y suponemos que la correspondencia de Huaraz se iba hasta Casma, que era el puerto más cercano. La tarifa terrestre era de 2 reales de la carta sencilla, y por vía marítima pagaría 1,5 reales más 1, total 2,5. Esa tarifa de aquí no se corresponde con el valor de la distancia de Casma a Lima. Aplican el mismo valor que si fuese una carta transportada por vapor. Y ya llegamos a Callao. Callao tiene varias marcas interesantes. Esta es una marca rectangular, esta es la misma. Es una marca de franca y va desde Callao va a Islay. Son 2 puertos, pagaría 1 real. No está indicado aquí, pero seguro que fue 1 real el porte marítimo. Esa otra es una carta franqueada con una peseta, la segunda emisión, y va a Francia. Y es un doble porte porque ya en el 58 las cartas que salían al exterior tenían que pagar medio porte si eran sencillas y dobles si eran dobles. En ese caso era doble, por lo tanto pagó una peseta. En Francia se tasó con 21 décimas, pasa por Panamá y sale de Lima del famoso Tomás Lachambre. Otro cuño de la misión de Callao, es el que antes también he indicado, es el Callao que creo que este es un cóndor, Callao Vapor. Aquí es una carta que sale el 13 de abril del año 56, va a Islay, que es otro puerto marítimo. Va por un vapor de la PSNC, de la Pacific, Bogotá. Tiene la marca Callao. No indica porte, por tanto debió pagar 1 real. He visto muchas cartas con esta marca, que la he comparado, y esta carta es mía,
es falsa, no, no es buena. Otra carta que se atribuye a Callao se subastó en una colección que se llama Crown Point el 8 de octubre del 2001 y apareció esta pieza que tiene 7 dineros de la tercera emisión y un dinero de la segunda. Total serían 4 portes para una carta tan pequeña, una carta pequeñísima. Y además un vapor que dicen que es de Callao, que se asemeja un poco a, creo que es el vapor de Uaura. Realmente la diferencia es importante. Bien, lo dejo aquí. Esta es una de las marcas más bonitas que yo tengo o que he visto, y es la marca Vapor de Islas de Chincha. La estafeta o la administración de las Islas de Chincha se estableció el 15 de junio de 1855. Hay una comunicación oficial que indica esta fecha de creación de esta administración. Aquí tengo una guía de correspondencia del 54, del final, que no lo entiendo. Entonces debía ser que aquí pone Islas de Chincha, 54, aunque se estableció en 55, no lo entiendo. Habrá que investigar un poco más. En todo caso, sí aplican bien la tarifa, que es de un porte de £1. En cambio, esta carta sí ya es del 7 de septiembre del 55, que tiene la marca Vapor, esta misma que está aquí, y tiene la estafeta de Islas de Chincha. Podría ser que aquí pusiese un 5, aunque parece un 4. A ver si lo amplío. A ver, un momento. Es un 5, por lo tanto, está bien. O sea, es un 5 y, digamos, corresponde con la creación de esta feta. Esa carta va a Estados Unidos, a Boston, y tiene la tarifa de 20 centavos de entrada en el puerto. Y estas son cuñas marítimas de Chincha Alta y Chincha Baja. Esta se ve muy clara porque Chincha Alta está aquí. Voy a ampliarlo. Chincha Alta, y es de agosto del año 52. Y esa otra de aquí pone Chincha Baja. Hay una marca Vapor. He intentado ampliarla y yo no sé si esta marca Vapor es la misma de aquí o es diferente. En todo caso, esta marca Vapor de Chincha Baja no está referenciada en ningún sitio. Podría ser que en Chincha Baja la estafeta o la administración fuese la del Alta, pero no, está puesta aquí, por tanto, haría falta ver con otra marca si existe realmente Chincha Baja. Y es interesante porque es la única conocida, al menos para mí. Aquí aplican un £1,50 para las cartas sencillas y $2,50 para las cartas francas, que se corresponde con la distancia que hay de Chincha hasta Lima. Las dos van a Lima. Otra administración es la de Pisco. Son cartas, esta de aquí y esta de aquí son cartas sencillas que van a Lima, una con la marca en azul, otra en negro. No hay ninguna indicación de porte, pagaría £1 el porte marítimo. Esta otra es de enero del año 57, va de Pisco a Supe, vía Lima. Tiene fechador del 30 de enero. Se recibe en el puerto de Uaura, que es el puerto marítimo, que está cerca. Está cerca de Supe, y entonces va de Aura a Supe, que hay una distancia de 7 leguas. Hay un manuscrito antes que ponía 1,5 y ahora parece que pone 2,5. Perdón, antes era 2,5 y el 1 está más fuerte y es 1,5, que significa 1 de porte marítimo más medio real de porte terrestre entre Uaura y Supe. Por tanto, la tarifa coincide plenamente. Otra carta de Pisco, en este caso que va dirigida a Pisco, sale de Santiago de Chile, y esta también tiene sus
sus cosas raras, ¿no? Por decirlo así. Tiene un sello chileno de 5 centavos la segunda impresión, este de aquí, de Londres, para el pago de la tarifa doméstica de Santiago a Valparaíso, y a la recepción debió pagar 2 reales, un real de porte marítimo y un real de la conducción de la Pacific. El convenio con Perú solo obligaba al correo entre puertos de la nación, que sea este 2 reales de aquí. Y este de aquí, la verdad es que no sé lo que significa. Aquí tenemos las marcas de Ica, una carta de Ica a Lima, que pagó un real de porte marítimo más medio de terrestre de Ica al puerto de Pisco. Está a 14 leguas, por lo tanto la distancia es correcta, en una tarifa hasta 15 leguas. Islay es un puerto marítimo. Esta isla es franca vapor. Son cartas sencillas, todas dos tienen marcas vapor, aunque esta está pagada en origen, pero realmente pagaría lo mismo. Se ha puesto franca además porque pagaría un real de porte marítimo. Aquí tenemos la administración de Arequipa con la marca vapor en color azul y aquí está en color negro. Una muy clara. En Arequipa todas las tarifas coinciden, o sea, cartas sencillas pagaban 2,5 y en las francas pagaban 3,5, tal como hemos visto antes en aquella presentación. La doble 4 y la triple 6. Las francas pagarían 6 y 8. Esto todo coincide. Así como hay las administraciones importantes, tanto las francas de aquí como las de pago coinciden con las tarifas del año 51, tanto del 21 de enero como las de marzo. Esa carta de aquí está franqueada con 3,5, que está aquí dentro, 3,5, 3,5, y aquí pone Arequipa, es el anillo de Arequipa. Bien. Otra carta de Arequipa que también coincide con los portes es esta, que tiene el vapor, Arequipa y franca. Es de marzo del 57. Dice que está franqueada en 5 de marzo del año 1857 y un manuscrito 6 reales que está aquí para una carta triple según la tarifa de 21 de enero de 1851 para una distancia superior a 201 leguas. La distancia manejada era 224 leguas, por tanto es correcta. Aquí hay una carta guía de Moquegua en la cual dice que las cartas sencillas pagarían 2,5 reales y las francas igual. Este es un 7, a 17,5 serían 2,5 reales las francas. Si nos vamos a la distancia de Moquegua, que está más de 201, si fuese franca habría que pagar 3,5 reales. Pues desconozco porque aquí pone 3,5 reales y la carta doble es 4,5 y aquí pone 4. Bien, algo a estudiar. Esta es Arica, con la marca Arica Vapor, toda de una pieza, y aquí el vapor, digamos, recto, suelto, que son diferentes. O sea, se ve que son diferentes, no es que aquí hayan puesto Arica y luego un vapor debajo, no. Esta es una marca completa Arica Vapor y aquí el vapor abajo. Esta de aquí es una vuelta de Arica a Lima sin indicación de porte, por tanto debía ser una carta sencilla que pagaría un real de porte marítimo porque está entre puertos. Esa otra es una carta que sale de Cádiz y va a La Paz. Aquí casi no se ve, pero pone La Paz. Está enviada por un caminador desde Cádiz hasta Londres y allí se pone en el correo inglés. Aquí. Y se tasa con dos chelines. Y va hasta Arica por correo inglés. Por el vapor vía Southampton. Se recibe en Arica y otro encaminador, José María del Valle, la conduce hasta La Paz. Arica también empleó esta marca, una marca muy bonita, que pone Arica Vapor y la fecha dentro.
En ese caso es una carta sencilla que debió pagar solamente un real de porte marítimo entre Arica y Islay. Esa otra ya en la época filatélica, ya en principio no hacía falta esas marcas, a no ser que fuesen, no, estas marcas no hacían falta, pero Arica la empleó y poco más tarde quitó la marca vapor o empleó un cuño muy parecido con el vapor. Eso también creo que son dos marcas diferentes, pero había una sin el vapor. Es una tarifa de 2 dineros, una peseta, una tarifa doméstica entre poblaciones. Y esa otra es una marca vapor de Tacna, que está en el interior de Arica. Aquí las sencillas con cargo de administración hacía pagar $1,5 real, mientras que las francas eran $2,5 reales. Vamos a ver. Las portes, las cartas no franqueadas sencillas y dobles, estas de aquí, coinciden con las tarifas de enero y marzo del 51. Estas coinciden. Mientras las franqueadas, estas de aquí, tienen divergencias porque son menores que la tarifa que había que emplear. Podría ser que fuese de Tacna por vía marítima, en este caso de aquí, y entonces pagarían medio real de porte terrestre y $1 real de porte marítimo. Y la carta esa es una carta interesante que va de Tacna a Valparaíso. Y tiene la marca vapor, tiene media onza, significa que pesaba media onza o más, y tiene un 3. Que interpreto que ese 3 corresponde a una carta doble, la carta es grande, tamaño grande, $2 reales de porte marítimo más $1 real de tarifa de sobreporte terrestre entre Tacna y Arica. Esto es pagado en la administración peruana. No hay marca chilena, solamente hay marcas peruanas. Y ya el último puerto de Perú, Iquique, en este caso es una carta que tiene vapor, Iquique franca, son dos cuños diferentes, en este caso la marca vapor. Estaba a más de 300 leguas de Lima. Si iba de puerto a puerto pagaría un real. Ahora, perdón, estaba a Arequipa, no va a Lima. Estaba a Arequipa, por lo tanto son 153 leguas. Según la tarifa del año 51, la carta sencilla franqueada pagaba 3 reales. Sin franquear era $1 real marítimo más $1,5 real de Islay a Arequipa, 28 leguas. En total serían 2,5. Era más barato enviarla sin franquear que franqueada. En ese caso esta se franqueó. Debía pagar pues 3 reales. Y he dejado para el final las marcas vapor de Lima. Yo he nombrado tipo 1 a ese tipo. Tipo 2 a este redondo que pone vapor Lima 55. Al tipo banana. Al de fecha con Lima vapor. Este que tiene varias cosas a la vez son Lima, fecha, franca y vapor. Y esta vapor Lima, una L, que es la inicial y el año. Del tipo 1, estas son las fechas de inicio, fechas finales y las piezas que yo tengo contabilizadas. La que hay más son estas de aquí, el vapor recto. Luego el 4, que es esta de aquí. Y las que menos son el tipo 6 y el tipo 5. Vamos a ver. Esta marca la llamo todo en uno, porque si nos fijamos en esta carta de aquí, vemos que aquí tiene el fechador, aquí tiene la marca de vapor, que tiene el franca y aquí tiene el porte. Entonces dije, oye, nos vamos a ahorrar esas 3 cuños y haremos uno. Y haremos este que diga Lima, la fecha, el franca y el vapor. Todo en uno. Y el porte 3,5. Las cartas francas, tal como hemos visto antes.
Aquí tenemos los tipos 3 y tipo 4, tipo banana, 1,5 reales, una carta que va de Lima a Ica. Pagó 1 real de porte marítimo y medio real de terrestre, porque el puerto era Pisco, que estaba a 14 leguas, por tanto es 1,5. Y esta otra que va de Lima a Piura, también 1,5 reales. Este es el mismo cuño, ¿no? Uno en negro y otro en azul. En ese caso también pagó 1 real de marítimo y medio real del terrestre, de Paita a Piura, menos de 15 leguas. Aquí tenemos las marcas vapor, tipo 1 y 2. Esta es una carta de Guayaquil a Lima. No hay ninguna indicación de porte, pero si es una carta sencilla, pagaría 1 real a la Pacific por transportarla desde Guayaquil hasta Lima, o hasta Lima, y otro a la peruana que puso la marca vapor. Y esa otra es una envuelta de Lima a Palpa, que en principio se puso un 3 y luego se anuló y se puso un 2. Tiene la marca vapor y el fechador. Pesa, es una carta doble, pesa media onza y se tasó con 2 reales. Un doble porte marítimo de media onza. Este es el tipo 1, este tipo de aquí, el tipo vapor. Una carta que va de Lima a Arequipa con una rara marca Franca Lima con flecha. Ya hemos visto que la tarifa de las francas era 3,5 hasta Arequipa, y en este caso, si iba por vapor sin ser franca, pagaba 2,5, o sea, pagaba menos. En este caso también ponía con impresos. Si iba con impresos, no pagaba sobreporte de impresos, hasta cierto peso. La marca vapor tipo 6 es muy rara, la he visto en esa carta de origen en París, dirigida a Lima, con 2 sellos de 80 céntimos, 1,40. 2,20, son 2,20, el franco francés era 2,10 en este momento, pero 80, sí. Y es el segundo tramo de 7,5 a 15 gramos. La marca francesa le pagado hasta destinación, y lo que nos interesa es la marca vapor de Lima, que está en el reverso. Se franqueó, o sea, se transportó por vía inglesa. Aquí tenemos marcas de vapor de Lima, que es el correo entrante. Que, antes, digamos, al principio he dicho que la correspondencia de salida hasta el año 58 no pagaba, pero sí pagaba el correo entrante. Este es un correo entrante desde el Havre, que va por correo inglés, pagado hasta destinación. Aquí dice que el correo está pagado, extranjero, y tiene un 2 que lo atribuimos a la llegada a puerto peruano, en este caso Callao o a Lima, que era lo mismo casi desde ese punto de vista, y tiene la marca vapor tipo 1 en el reverso, que es la marca recta, y pagó 2, que debía ser 2 reales, doble porte. Esa otra tiene el tipo banana, va también desde Francia hasta Lima. En ese caso es un porte sencillo, pagó 1 real, marca vapor, 42 décimas de porte francés, pagado hasta destino, y el Buró Central de París. Y aquí hay unas raras marcas de la Capitanía del Callao, que yo lo atribuyo a lo que decía el artículo 10 del convenio entre la Administración de Correos y la Pacific, que decía: los empleados de correos, un comisionado de estos, autorizado por su impedimento, irán a bordo de los vapores a recibir y entregar las valijas, y en su defecto lo verificarán los capitanes del puerto, haciendo las anotaciones en el parte según lo prevenido en el artículo 5. Ese artículo 5 habla de las cartas de contrabando. Vamos a ver esta carta. Esa carta en principio no tenía ninguna marca a la llegada a puerto. Cuando llegó a Callao, pues se le puso la marca de Capitanía del Puerto, se le puso el fechador de Callao
y se tasó con 2 reales. ¿Y por qué no tiene ninguna marca de origen? ¿Y venía de dónde venía? A ver, venía de Santiago de Chile. Pues podía ser o bien que pagase estos 2 reales a la Pacific, pero o bien que fuese una multa y pagase al puerto, bueno, más que una multa, un pago por el vapor a la Capitanía del Callao. Realmente no hay ninguna marca más, ni delante ni detrás, solamente el Capitán del Callao, está el fechador y el 2 reales. Es un enigma también esa carta. Otra carta que viene de Francia y tiene Capitanía del Callao y ya con el año 52. Perdón, esa carta es el año 58. Estamos ya en época filatélica. Este es el año 52 y aquí voy a volver atrás. Esa carta que es filatélica sí pagaría el porte de 2 reales si fuese carta doble a la llegada. Y eso también tenía que pagar. Lo que pasa es que no tiene marca de vapor, en cambio solamente tiene marca de Callao, de la Capitanía. ¿Qué pasa? ¿Pagó ese real a la Capitanía del Callao o bien es que la Capitanía del Callao incautó esa carta? Bien, es algo que también conviene discernir, porque no hay marca vapor. Y estamos en la fecha en las cuales las marcas vapor pues tenían que estar puestas a recibir tanto en Callao como en Lima. Lo que sí hemos visto es que a partir del año 58, en la época filatélica, aparecen unas marcas, como son las marcas E, para el correo entrante. Y aquí voy a leer lo que pongo aquí. Dice, con el franqueo previo se dejan de utilizar oficialmente las marcas vapor. Según la regla segundo, artículo 5 de febrero del año 58, la correspondencia del exterior pagaba la mitad del porte doméstico. Para indicar este pago debieron utilizarse desde el principio las marcas E y las marcas MZ y quizás otras. Aquí hay 2 ejemplos, uno de una carta con origen de Francia, franqueada con 80 más 40, y una carta inglesa de 2 chelines que van los 2 a Lima y con la marca E detrás y aquí delante. ¿Qué significa? Que esto es unas cuentas en las cuales también se anotaba el valor del vapor. Es posible. Más ejemplos. Tenemos la marca MZ, también en época filatélica, que en ese caso está puesta en el anverso y aquí está puesta en el reverso. Una carta que viene de Francia y otra que viene de Santiago de Valparaíso. Las 2 con la marca MZ. Una anotación en las cuentas especiales de la marca vapor podría ser. Aquí es interesante, es una peseta de la tercera emisión. Sería un doble porte, por lo menos, con la marca MZ. Más usos de la marca MZ. 2 cartas que proceden de Inglaterra, de Glasgow. Esta va a Lima, esta no se sabe, pero va a Lima porque tiene la marca MZ. MZ aquí ya está con una deformación, año 59. Y aquí también. Hasta final de octubre del 58, ya deformada. Y tiene la marca MZ, que yo lo atribuyo pues a unas anotaciones, unas cuentas especiales del correo del exterior. Pero bueno, no todos tenían estas marcas. Aquí voy a presentar una serie de cartas en las cuales ya no había marcas, sino que había unas marcas manuscritas en lugar de cuño. Aquí hay un 2, aquí hay otro 2 y aquí hay un 4. Si nos vamos a las tarifas francesas de 1 de enero del 57, estas son las tarifas, si no copiaba mal, hasta 7 gramos y medio un franco 20, 7 y medio 2,40, 15 22 y medio 3,60, y aquí se corresponde con la tarifa peruana de porte de mar. Realmente aquí sería hasta 14,4 gramos, media onza, hasta 28,8 gramos
Veríamos una onza, que pagaría 2 reales, esta pagaría 1 real, esta pagaría 3 reales hasta aquí, y en el caso de entre 43,2 y 45 reales, uno pagaría 7,20 y otro pagaría 4 reales. Vamos a ver este caso de aquí. Este son un franqueo de 4,80 francos, el cuarto escalón, este de aquí. Y como es el cuarto escalón, el franqueo francés son 4,80 y el peruano de porte marítimo son 2 reales, este de aquí. Este otro son 3,60. Paga lo mismo, 2 reales de porte marítimo, aunque el franqueo francés es diferente. En este caso, de abajo son nevesillos de 80, está en la parte de atrás, uno está desprendido, serían 4 reales del marítimo, aquí indicado, y la tarifa francesa sería 7,20. En este caso, creo yo que estaría entre 43,2 y 45 gramos el peso de esta carta. Y bueno, pues nada más. El material expuesto agradezco es de colección propia. También algunas piezas son de Solé y alguna pieza me la ha prestado Henry Márquez. Agradezco a Cristian Moat por discutir conmigo varias piezas, Henry Márquez y también a todos los amigos de mi oficina. Muchas gracias, Jesús. Súper interesante charla con nuevos descubrimientos. Gracias, Jesús. Felicidades, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante tu presentación. Muy bien. Enhorabuena, Jesús. Lo que pasa es Chévere, que Jesús, gracias. quizás no lo he estudiado a fondo, digamos, es un tema muy complicado de momento, supongo que lo habéis visto, que hay muchas interpretaciones, quizás hace falta mucho más material para poderlo interpretar bien. Por eso yo también me contacté con Henry y digo, oye, a ver si compartimos cosas, porque este tema hasta ahora nadie lo ha estudiado, que yo sepa. Y hay muy poca información. Por tanto, digamos, quedan todavía cosas novedosas para entrar dentro, ¿no? Y quizás, aunque se le escapa, ¿no? El amigo de Pamplona, a lo mejor con las tarifas, a lo mejor también nos echa una mano. Qué miedo. Hay bastante información, como dices tú, que tiene lagunas en el medio, pues, ¿no? Porque una parte interesante de esto son las interpretaciones. Yo sé que el doctor Guillermo Llosa también está haciendo una investigación de todo eso, la parte marítima, que definitivamente va a complementar mucho y seguro tiene también nueva información de este periodo. El problema con esto de lo marítimo y lo terrestre en ese periodo es la interpretación. Cuál era aporte de ingreso, cuál era multa, porque inclusive dentro del mismo correo, como tú indicas, lo que era una carta doble en una ruta podía llegar a ser una carta triple en otra, y en otra simple y llanamente no se marcaba, como por ejemplo la marca vapor, hasta donde yo tenía entendido, ya significaba en un real. Y de alguna manera eso explicaría los que tienen la marca vapor y el 2,5 con los que no lo tienen y tienen el 3,5. Por lo menos así lo tenía yo entendido. Un real sería una carta sencilla. Exacto, en cartas sencillas. Claro, y luego está también que las cartas triples, el vapor no existe en la carta triple. Ajá, exacto. Henry, Jesús, felicitaciones, muy, muy interesante. Yo, por supuesto, de ese periodo no conozco absolutamente nada, pero me llama mucho la atención la primera diapositiva que presentaste con una carta que tiene un 8. Y hemos estado hablando en las noches anteriores una famosa carta de Aldo que tiene un 8 y una estampilla encima. Entonces, si pudiéramos mirar esa primera carta y los amigos Henry y de pronto Aldo nos puedan hablar un poco, porque a mí me parece que el 8 es similar y tú hablabas de que era una tarifa de 1 para el porte marítimo y el 7 para el transporte terrestre. La voy a poner y te la voy a ver si puedo compartir. A ver. Ahí viene. A ver, inicio. Espérate. A ver, un momento. A ver, un momento, si puedo
Y ya está esta carta. ¿Esta es? No, la siguiente. No, es esta, ¿no? No, no, yo creo que... Bueno, no, sí, perdón, ese 8. Ese 8. Sí, se Pues parece. te voy a leer la descripción que tengo de esa carta. Esa carta es del 26 de enero de 1819. Es una envuelta que sale de Lima y va a París. Está dirigida al cónsul británico en París. Se suministró, o sea, se entregó al capitán del barco francés Rouxel, llamado Rouxel, el capitán de barco, y que estaba en el barco La Mili, que está escrito en el frente, en la parte de abajo izquierda. En el frente se lee 16/La Flotte, una marca recta usada entre los años 1812 y 1820, y la marca oval Colonias por la Flotte, usada entre 1764 y 1819, esta marca de aquí. La letra se tasó con 8 décimas, este 8 que tú comentabas antes. En el frente, que corresponde a la suma de la distancia entre 400 y 500 kilómetros, que son 7 décimas en Francia, más una décima que pagaba todas las cartas marítimas de entrada en Francia, según la tarifa de 1806, que se extiende hasta 1200 kilómetros en 1810. En el reverso está la dirección del cónsul británico en París, Rue de Sèvres, número 91, y las marcas de recepción. El tiempo de entrega fueron 10 meses y medio. Esa carta es muy diferente de la que presentó Aldo, porque Aldo presentó una carta del año 1860 y era otra cosa. No, correcto, pero me llama la atención el 8. Porque Son 8 esa décimas. ese tiene un 8 tapado con una estampilla, y entonces el 8, unos decían que era colocado en el Perú y otros decían que no. Entonces me llama mucho la atención este 8, que es relativamente parecido, a pesar de que tienen 50 años de diferencia. Pero... Sí, bueno, digamos, tanto en esta época como en la época, esa carta, este 8 está puesto en Francia. Digamos, y las cartas que tú nombras, hay cartas que yo tengo fotocopias en las cuales hay un 8, hay un 16 y hay varios, y aquello significa gramos. Estos son décimas. Lo que hay en 1860 o finales de los 50 son gramos y está arriba a la izquierda. Manuel, indica gramos, seguro. Sí, pero me parece muy curioso. Yo no sé, José Antonio, si nos puedes ayudar un poco, pero una taza, una carta con 8 gramos, me parece, no sé, pues Bien, poco común, diría yo. ¿Por qué? ¿Digamos, por poco peso? No, es que yo no había visto cartas que les pusieran 8 gramos, pues, exactamente, así tan puntual. Sí, en Francia sí, digamos, en los años... Eso es, según dicen ellos, eso fue en el Perú, porque tiene una estampilla encima. Entonces, o la estampilla es colocada, fue manipulada y puesta la estampilla después, o el 8 fue colocado en el Perú. No te puedo decir, Manuel, en ese caso en particular. Yo te puedo decir esa carta de lo que es, y también que en esos años 1860 se marcaba el peso en gramos en la parte superior izquierda. Eso sí que te puedo decir. Y te puedo mostrar casos de ellos. Jesús, ¿Vale? solamente ampliando eso, una consulta. La unidad de referencia de peso, en aquel momento, en los 60 todavía era la onza. Ahora, has dicho una cosa bien interesante. En Francia, y si mal no recuerdo la carta en cuestión que estamos hablando con la supuesta estampilla encima, también va a Francia. Me pregunto yo si es que se hacía la conversión de unidad de peso en origen. Y quizás, como se sugirió en algún momento, ese 8 podría corresponder a gramos, que yo honestamente dudaba, a pesar de que la unidad de referencia en el Perú era onzas. Entonces la pregunta, para resumir, es, en Francia, ¿desde cuándo se usaba el gramo como unidad de referencia? Por lo menos desde el año 58. Eso sí te lo puedo decir. Ok. Y Eso quizás podría antes, ser una explicación. Sí.
Buen punto. O sea, porque antes os he enseñado las tarifas francesas, ¿no? Vamos Sí. a ver si los puedo volver a pasar un momento, ¿eh? A ver, voy al fin. Aquí están. Estas son del 1 de enero del 57 y estaba ya en gramos. Si te fijas aquí, Sí. arriba a la izquierda, pues menos de 7 gramos Sí. y medio, Ujú. 1,20. Ujú. 7,5 a 15, 2,40, pum, pum, y siguiendo, ¿no? Mientras que en Perú hablaban de reales. Sí. ¿Eh? Sí, en Perú todavía estábamos con el sistema de onzas del octón. Esto podría de alguna manera dar una idea. Y Yo más bien creo que esto lo que hace es enredar el tema. bueno, pero una idea para enredarla todavía es una idea. Y creo que lo complica más porque está en la parte superior izquierda. Sí. No sé, es una cosa interesante. Si ustedes ven la tabla que pone Jesús ahí, si fuera eso, 8 gramos pagaría 2,40, que son los 24 décimos que tiene la carta de Aldo. Por eso yo decía que podía ser que el 8 haya sido puesto en Perú. Claro. Habría que mirarla más, pero es una buena cosa. Y Jesús, ¿tú has visto cartas de Perú que tienen, como indicas en la esquina superior izquierda, un número adicional como un 8, un 16? Dentro de esa época yo no, son cartas francesas, que van a Sí, Chile sí, y van ok. a Perú. Ok, Que van a Chile y van a Perú. ok. Claro, O sea, en origen tan marcada con su unidad de referencia local. Porque esas tarifas que yo pongo aquí, Sí, de Francia, son las tarifas no solo de Perú, son las tarifas que aplicaba Francia a la al costa Pacífico. Pacífico. Sí, sí. Con un convenio con Inglaterra, porque la conducción era inglesa. Exactamente, sí, eso sí está claro. No, pero es buen Había punto. otra tarifa de Francia, creo que del año 1843, que es Sí. diferente. Sí, sí, Tenía sí. valores más altos. Sí. No, esta es buena información. Buenas, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, Sí, hola Jesús, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. vuelvo a escuchar el tema de la conversación de la carta que yo mostré con el número 8. Yo les propuse y se los vuelvo a proponer, yo mañana les voy a mandar un scan en alta resolución para aquellas personas que tenían dudas con la carta. Ese 8 para mí son los 8 gramos que les dije en su momento, y la tasa, si no me equivoco, era 2,40, que eran 2 francos 40, que es lo que cuadra más o menos con la misma tarifa que está colocando Jesús en este tablero, donde sale 7,5 a 15 gramos, 2,40. Esa marca, ese peso fue indicado posteriormente. Es una pluma. Jesús, a lo mejor tú no has visto la carta, te la voy a mandar por correo para que la veas. ¿Ya? Pero quiero aprovechar algo, Jesús, un solo detalle. Mostraste en una carta, en una hoja mostraste una carta de Paita Cobija. Me indicabas que era vía terrestre, con unas marcas de Paita Vapor y de Lima Vapor. ¿La vuelvo a mostrar? Por favor. Esta. No, esa no es. Estaba... no, perdón, sí. Son 2 cartas una al lado de la otra. Mucho antes. Son las marcas de... Ahí. Esta de la bajo izquierda, bajo derecho. Sí. Tú indicas allí que la carta de Bolivia iba por la ruta de Tacna a La Paz, Oruro y ahí a Cobija. ¿Esa marca de indicación Paita Vapor y Lima Vapor no indica la ruta a seguir de la carta? Claro. Si no hubiese Tacna, entonces sí que a lo mejor iría por vía marítima. Pero a ver, Tacna está en el interior, no está en la costa, está en Arica sí que está en la costa, pero Tacna no está en la costa. Y además, sí, esta ley de aquí decía que la comunicación con Bolivia era por vía terrestre. O sea, si te vas a esto de las leyes del Perú, de la Administración de Correos del Perú, verás que en esa fecha se indica el establecimiento de 2 correos mensuales de Tacna a Oruro. Y son las comunicaciones que había entre Bolivia y Perú.
Entonces, O sea, si va a Tacna, significa que iría pues a vía terrestre. ok, lo que pasa es lo siguiente, Jesús. Vamos a ver, de Paita a Lima, la indicación es como que está yendo vía marítima, ¿correcto? Sí. Ya, de Lima hasta Tacna, a través del puerto de Arica, iría también por vía marítima. Desde Lima hasta Arica, sí. Perdón, discúlpame. Desde Lima hasta Arica. Hasta Arica, sí, es lo que te estoy diciendo. Y Ahora luego de bien, Arica a Tacna terrestre. sí, Y claro. pasa por Tacna. Y Sí, entonces en Tacna, lo que ocurre es lo siguiente. en Tacna Cobija, discúlpame Jesús, lo que pasa es que Cobija, y justamente el archivo Artola, que es el archivo más grande de Cobija, Cobija es un puerto. lo sé, es la mar, el puerto de la mar, sí. Entonces yo pregunto, ¿qué fue haciendo de Tacna a La Paz Oruro? O sea, subir a los Andes para volver a bajar por la parte de Oruro y cruzar la cordillera nuevamente por el lado de cerca de Mejillones o por allí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando ves la marca Tacna, dices, caramba, pero si se fue para adentro. Exacto. Y se fue con la valija, que formaban en Tacna. O sea, en Tacna formaban una valija para ir hasta La Paz y Oruro. O hasta La Paz, mejor dicho. Está Por bien, tanto, no, formaban valijas. podría ir hasta La Paz. Lo que pasa es que, bueno. ¿Y se Entonces, sabe cuánto tiempo tomó esta carta? digamos, creo que hay la fecha de salida, pero no la fecha de llegada. Bueno, ok, gracias. Pero fíjate, Gracias. Rinaldo, porque es muy interesante, si la marca Tacna no estuviera, sí que iría por vía marítima, creo yo. Bueno, era un suponer, ¿no? Pero además también está el porte sería diferente. Y también falta saber qué años son, estamos hablando del año 52. Y es cierto que había, pero en Tacna se formaban las valijas. Dos veces a la vez. Una pregunta que pudiese explicar esto, ¿no? Porque a mí me parece haber visto, si no un par de cartas similares, y en la época prefilatélica. Cobija era un puerto, pero era un puerto que no era muy ocupado, como lo eran Arica o Iquique. Pudiese haber sido de que el barco en que llegaba esto no iba a parar en Cobija y tenía que dejarlo donde se iba. Es posible. Pero ya, repito, digamos, Ya, aquí... esa es conjetura. Sí. Sí, No, el la hecho única que cosa va a es- Tacna lo explica otra Va a cosa. Tacna. Va a Tacna. Además, un Tacna precioso, está muy bien estampado. Sí, Las tres. sí. Quisiera hacer unos comentarios. Adelante, Guillermo. Felicitaciones, Jesús. Me gustó mucho tu presentación. Gracias. Habían, obviamente, sitios como Huaraz, ¿no? Que están en la sierra y obviamente Sí. no tenían puerto. Y si bien la correspondencia al sur era casi toda marítima, la correspondencia de Lima para el norte, había que distinguir la correspondencia que iba por tierra de la correspondencia que iba por mar. Entonces, la correspondencia que se recibía en la estafeta de correos la separaban, aquella que iba a ir hacia, supongo que Huaraz iba a Casma o algún puerto, y de ahí hacia Lima, de la que iba a ir por la ruta de Valles, y eran dos tarifas diferentes, ¿no? Entonces, esas marcas servían también para diferenciar el correo que iba a ir por vapor, el correo que iba a ir por vía terrestre. La otra cosa es esa carta que mostraste de la Capitanía del Puerto. La Capitanía del Puerto no era un resguardo, recibía la correspondencia en la noche cuando el puerto ya estaba cerrado y la guardaba hasta el día siguiente y tenía que entregarla a la estafeta de correos o un personero de la estafeta de correos llegaba. Entonces la marca, el puño de llegada del puerto era ya el día siguiente. Y esa marca de R$2 se ve con frecuencia después del 49, después de que estuvo Aramburú, y se ven muchas cartas que entran a Lima y pagan R$1 de porte que cobra el correo más R$1 de tarifa terrestre. Ese R$2 de ahí abajo. Otra nota es, sí, efectivamente hubo mucha confusión porque hubo muchas protestas. El porte habían dos portes, el porte de mar y el porte que paga el correo.
El porte de mar era la justificación que tenía el correo peruano de cobrar R$1 para retribuir el costo que ellos tenían con la Pacific Steam. Y el porte que cobra el correo era sobre la correspondencia que entraba, y aparte de eso había el porte terrestre. Entonces, si una carta estaba de Lima a Arequipa, habían que no sé cuántas leguas, en verdad eso no aplicaba al correo marítimo, eso aplicaba solamente al correo terrestre, una vez que llegaba al puerto y del puerto a la estafeta de destino. Eso es mi entender. Pero aparte de eso, en la época del Mariscal Castilla, hubo muchas quejas de gente que decía, mira, estamos pagando el porte que entra por el porte que entra y por el porte que sale. Una correspondencia que iba de un puerto peruano a otro puerto peruano pagaba el doble, pagaba la diferencia que venía del extranjero. Entonces, hubo muchas quejas y él, y está escrito en la recopilación de leyes, que él hace una acotación que quiere bajar quiere bajar el cobro solamente a R$1, pero eso no lo he visto en documentos del correo, no lo he visto por ningún lado. Pero sí hay mención, entonces hay incongruencias que a veces se cobra R$2.50, a veces se cobra R$1.50 por el porte que entra, por decirte, a Ica, ¿no? Por Ica Vapor. Lo mismo que el que entra por Islay Arequipa, y de 2.5 y 3.5. Y estoy de acuerdo con lo que dice Henry, que para que el correo saliera por vapor, uno tenía que poner su real y le marcaban vapor, si no el correo no salía. Entonces, cuando la correspondencia era franca, ese cobro ya estaba incluido en el porte total al final. Entonces, cuando dice 3.5, eso ya incluía el porte el marítimo y el porte que cobra el correo, ¿no? Entonces, es bien confuso eso. Es bien confuso, por eso es que las tarifas muchas veces no son congruentes y es difícil entender eso. Bueno, esto es lo que digo aquí. Digamos, en la primera carta hay un 2,5 y en la segunda hay un 3,5. La segunda está franqueada y la primera no está franqueada. La segunda, que es un 3,5, pues se corresponde con esa tarifa de aquí, de 3,5, la carta sencilla, más de 201 leguas, porque está franqueada en origen. Entonces está franqueada en origen, paga 3,5. Ese 3,5 representa un real de la marca Lima Vapor más 2,5. O sea, todo está pagado en 3,5. No. Uno de vapor y 2,5. No, vamos a leer la orden, un momento, Aquí está. A ver si la encuentro. Dice aquí. Dice, la que se reciba por los vapores con dirección a estafetas del interior, pagará el porte de tierra hasta el lugar de su destino, según está dispuesto en el artículo 9. ¿De acuerdo? La tarifa terrestre, que es esta de aquí. Y la correspondencia que proceda del interior y traigan los vapores, satisfaciendo una vez el porte de estos, solo se cobrará el de la distancia, según artículo citado, a no ser que venga franqueada hasta su último destino. Por tanto, si está franqueada, ya está todo pagado. De acuerdo, si está franqueada, está todo pagado. Incluido el vapor. Incluido el vapor. Claro. Por lo tanto, digamos aquí, la franqueada está todo pagado. Y paga R$3,5. Está todo pagado. Y esta no está pagado, y aunque ponga la marca vapor, es igual. Esta no está pagado y pagó R$1 de vapor más R$1,5 desde Islay, es Islay, ¿no? Islay hasta Arequipa, que es la tarifa terrestre, que es el sobreporte terrestre. Pero le falta también el porte que cobra el correo, que era R$1. Es bien confuso, yo estoy de acuerdo. Sí, el correo no cobra R$1. El correo cobra, es que todo es el mismo correo. Uno es el correo de pago marítimo y otro es el correo de sobreporte terrestre. Como dice aquí, otra vez lo voy a poner aquí, pues que aquí, a ver dónde estaba, aquí, que se cobrará el sobreporte terrestre hasta el lugar del destino según está dispuesto el artículo 9, que es esto de aquí. No, este es de los velas. O sea, el sobreporte terrestre es el que hay desde el puerto hasta el lugar donde va destinada la carta, o bien desde el origen hasta puerto, o también puede ser de origen a puerto, luego a otro puerto marítimo y del puerto a otro sitio terrestre
otra vez el transporte terrestre. Pero Eso no sí. entre puerto y puerto. ¿Perdón? Pero no entre puerto y puerto. La Entre distancia puerto y de puerto puerto paga, era... paga según las tarifas del 24 de marzo del 51. ¿Son estas aquí? Sí, Paga pero eso. el porte marítimo, por decir, era flat rate, independientemente de la distancia. Era salía por el mar y hasta donde Claro. llegara dentro de las costas del Perú, que es ese. Vamos a ver, desde Paita hasta Iquique, por decirlo así, pagaba $1. Exacto, exacto. Ya está. Sí, en eso estamos todos de Que acuerdo. había 3.000 kilómetros de distancia. Exacto. Espérate, pero es que hay más. Si de Iquique, de Paita fuese a Iquique, en vela, pagaría $0.50. Hablando de eso, ¿ustedes han visto alguna carta enviada por velero en aquella época con ese porte reflejado? Seguramente la hemos visto, pero no nos hemos dado cuenta hasta ahora, Henry. Sí, eso puede ser. Jesús, otra pregunta. Por casualidad, en tu colección, ¿tú tienes en la época filatélica sobres cursadas por vapor que tienen marcas numerales? O sea, los números 1, 2, 3, 4, hasta el 10, 11. En la reglamentación de correos, antes de salir la etapa filatélica, Condemarín dice que está mandando a hacer unos sellos de número para marcar las cartas de acuerdo a su procedencia. Obviamente, después vieron que había mucho más estafetas que los números y dejaron esa idea, pero quedaron unos números de 1, 2, 3, 4 hasta el 10, incluso había Lima 1, 2, 3, Lima 1, 2, que yo tengo la impresión que se usaron, que se le dieron a los capitanes de puertos de correspondencia que no estaba franqueada. ¿Tienes alguna respecto o no? ¿En qué años te refieres, más o menos? Pero en los años 58, 59, 60. O sea, al principio de la época filatélica. Así es. Pues ahora no recuerdo, pero puedo mirarlo. Pero yo creo que no, ¿eh? Pero no te puedo afirmarlo así tajantemente, ¿eh? Lo tengo que ver, ¿eh? Tengo que ver. Gracias, Jesús. Me encantó tu presentación. Oye, y gracias también por ese cambio de pareceres, que es muy interesante, ¿eh? Sí. Una de las cosas que es clara de estas tarifas es que hay múltiples interpretaciones y muchas veces también las mismas cartas se contradicen. Claro, y eso es lo que decía antes, que sería bueno tener muchas cartas, cuenta o guías de correspondencia del mismo sitio para ver, digamos, una relación. Sí. Porque en algún caso pueden aplicar la tarifa de buques de vela, otras las de vapor, otras la terrestre, otras de vapor a un puerto más cercano, otro un puerto más lejano, porque también depende, digamos, de los viajes que hacían mensuales los correos. Es que hay muchas variables. Claro. Una pregunta con eso. Asumiendo que la mayoría de estos han sido llevados por los barcos de la Pacific Steam, ¿tú tienes alguna referencia concreta de todos los viajes de todos los viajes de la Pacific? Sí, hasta el año 54 todos, sí. Ok. Porque el libro de Moll tiene, pero hasta cierto año, creo, y la parte siguiente no está. Esto lo obtuvo Percy Barhol desde Londres, digamos, sí. Hay una publicación, bueno, yo tengo una fotocopia de Percy, Están todos los vapores, todos. Okay. Todos viajes con escala en Valparaíso, escala de Callao y escala Panamá. Eso sería interesante tenerlo. Entradas y salidas. La filátelis, yo tengo copia, Henry, te la puedo mandar. Ya, fantástico, gracias, Guillermo. Sí, eso sería fabuloso. ¿Alguna otra pregunta, comentario por ahí? Cristian. Hola, Henry. Gracias, Jesús, por la charla maravillosa. Efectivamente, qué grado de complejidad para analizar la historia postal de Perú, que es lo que hemos estado viendo las noches anteriores. Me muero de curiosidad por preguntarte algo, discúlpame. Esas guías de correspondencia que has mostrado, son documentos maravillosos, tienen anotado un cuño. ¿Ese cuño está en la guía de correspondencias o las armaste tú? ¿Cómo es eso?
No, aquí es la correspondencia. Aquí está la gracia. Esos son originales. Y eso, como son originales, y además es una prueba fehaciente del cuño que usaban esas administraciones. Sí, realmente es así. Efectivamente, o sea, sí, eso es un documento muy, muy valioso porque lo tienes en muchas administraciones distintas. Entonces me imagino que yo aprovecho a preguntar a los historiadores postales peruanos que están acá si ese tipo de documentos se encuentran con facilidad o estamos hablando de cosas realmente escasas. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, te la hago al tiro, es las últimas cartas que mostraste con las tarifas, las que venían de Francia a Perú, colocaste el recuadro de la tarifa francesa hasta Callao y después colocaste las tarifas que era el porte marítimo en reales, que se cobraron de forma manuscrita en el frente de la pieza. La pregunta es, ese porte marítimo lo pagaba el destinatario, ¿no es cierto? Sí, sí, cuando se recibía, sí. Porque, digamos, el porte francés era hasta destino, pero claro, digamos, el gobierno peruano aplicó una normativa que desde Francia no lo cobraban, por tanto lo pagó el destinatario. Y por lo tanto, eso tiene que ver con algún comentario que alguna vez escuché de Henry o de Aldo, que había un convenio que estaba vigente en esa época con Francia, o estamos hablando de que todavía no estaba vigente con Francia, porque teóricamente no tendrían que haber cobrado un porte adicional. Esas cartas, digamos, salían de Francia, pero iban por vía inglesa. Llegaban al Perú, el no convenio aplica era el convenio. anglo-francés y tenía una tarifa especial para venir al Perú, pero el ingreso al Perú siempre se pagaba. Inclusive cuando tenemos el tratado con Inglaterra, el tratado era para llevar todo, pero las cartas pagaban su porte de ingreso, justo lo que está explicando Jesús con todos estos documentos. O sea, es lo mismo que la sobretasa que se aplicaba acá en Chile. Exactamente. Lo mismo, sí. 15, 45, 65, sí, lo mismo, sí. Pero en el caso de Perú, hubieron otros tratados, pues sobre todo con los países vecinos, que cuando ya se emite ya se elimina. En el caso con los países europeos, con la excepción de Alemania, cuando ya se pone eso, es hasta que entramos a la UPUOC, hay X cantidad de combinaciones con todo esto. Y a tu pregunta, ¿qué tan fáciles o difíciles son? Esas guías aparecieron un tiempo cuando parece de que estaban haciendo una limpieza donde estaban guardadas y las aparecieron en lo que se llama pues los recicladores. Y de las cantidades que hay, quizás el 1% de todas esas rumas tienen las marcas de vapor, la mayoría no las tienen. ¿Y cuándo fue eso, Henry? Yo las primeras que compré, las compré en los 90, principios de los 2000, estamos hablando ya como 20 años más o menos. En 1996, Henry. ¿Cuándo? 1996. Sale un archivo grande Sí. con una cantidad gigantesca de esas hojas. La mayoría, es cierto lo que tú dices, no tenía la marca de vapor. Y lo que ocurre es que muchas de esas guías eran guías terrestres. Había que leer el contenido. Yo recuerdo de que antes de eso creo que se conocían no más de 10 o 20, sí. Y de repente salió pues un archivo enorme, prácticamente con todas las marcas de los vapores, que era la parte interesante. Luego desaparecieron. Sí, fue un momento. Y en realidad están escritos a mano, que dicen vapor Perú, vapor Chile. Hay unos espectaculares de esa época. Sí, es el archivo de las monjitas. Sí, yo tengo más piezas, lo que pasa que no las he presentado aquí, que se ha puesto vapor a mano. Sí. Y vapor del sur, vapor del norte y cosas así, ¿eh? O sea que hay más, ¿eh? También hay, lo que dice Aldo, ¿no? Ahí es de correspondencia que vienen de Buenos Aires, hay material variado, ¿eh? Sí. Sí. Pero igual ahora ya no se ve porque prácticamente todo eso se absorbió en el mercado. Pero cuando salieron sí fue una cosa interesante. Estas que he presentado pues tienen la gracia de que tienen impreso la marca de la estafeta de vapor. ¿Eh? Sí. Eso es bonito. Bueno. Walter. Sí, y lo que preguntaba Cristian, el destinatario pagaba 2 reales, 4 reales. ¿Hasta qué año más o menos se usaron los reales como moneda de pago? Como denominación. Adelante, eso Jesús.
hasta el año cuando empezaron a hablar hasta el año 60 y tanto, ¿no? 68 Sí. creo que fue, ¿no? Sí. La decimalización en realidad empieza en el 57, pero el ciudadano común nunca se adaptó a usar esa nueva denominación. Justo con Aldo comentábamos el otro día, libras se usaron a los principios de los años 20 y cuando Aldo y yo éramos niños, nuestros padres usaban libras. Toma 10 libras, dame una libra. O sea, el uso continuó. Ahora me imagino que el uso de referir reales habrá continuado, qué sé yo, pues hasta finales del siglo XIX. Les voy a contar una anécdota rápida. Henry y yo conocemos el término libra, que en la época que salió la libra de oro, porque a eso se refería, equivalía a 10 soles. Nuestros padres y a nosotros nos enseñaron que pásame una libra eran 10 soles. Y después nos decían, pásanos una peseta, era, ¿no, Henry? Sí, los 20 peseta, centavos de sol. Es que eso duró hasta el año 71, 72. O sea, la gente, como dice Henry, no se acostumbró. Hay una cosa curiosa que en Perú todo el sistema es métrico decimal, salvo una sola cosa, la gasolina. La gasolina se sigue cobrando por galones. O sea, es lo que la gente nunca se acostumbra a los cambios de moneda. Ahora resulta que son ingleses. Para el año 3000 ya hablaremos en litros. Sí. Walter, ¿y en Uruguay cuándo se cambió el sistema monetario? Eso fue en el 62, se fue a la moneda decimal. Y por eso me llamó la atención, porque esas cartas que llegan por correo, que mostrabas de Francia a Perú, a Lima, en correo británico, las que iban a Montevideo tenían también en crayón el pago para el destinatario, y ya eran centésimos, 10 centésimos, 20 centésimos. Por eso me llamaba la atención que en Perú todavía se usaba el real. Sí, sí, estaban... Bueno, digamos, les gustaba el real, y está, ¿eh? Sí. Por eso quería saber hasta qué año, ¿no? Sí. No era el oficial, pero era la usanza del... Era lo que se usaba, claro, era lo que la gente entendía. Exactamente. Sí. Acá en Perú hasta hace poco se hablaba de 10 reales, 20 reales. O sea, de niño había escuchado que íbamos a comprar a la tienda y hablábamos en reales, como una referencia. Cuando todavía había monedas de 1 centavo y de 2 centavos. ¿No? El gordo, le decían que era la de 2 centavos. Estoy hablándote de hace 50 años atrás, una cosa así. O sea, sí. La reminiscencia colonial en el Perú y en Lima en particular se ha mantenido más de 100 años. Igual que en Uruguay debemos implementar la noche de la nostalgia, creo. Hola. Gracias. Sí. Hola. Sí, José, adelante. Sí, ¿qué tal? No, antes, oye, lo primero, Jesús, la conferencia ha estado muy bien y además el tema es dificilísimo. La verdad es que, bueno, pues oye, hay que abrir caminos y tú lo haces, es fenomenal y además una felicitación. Ya está. Oye, una cosa, porque alguien ha comentado, creo que ha sido Henry, los franceses hasta cuándo empezaron a usar gramos y las medidas del sistema métrico. ¿Me lo preguntas? O no. Henry Márquez Henry has hecho el comentario de cuándo empezaron. ¿Es así? Sí, esa fue mi pregunta. Sí, bueno, yo te muestro, si me dejáis compartir la pantalla, os enseño la primera tarifa francesa, no sé si lo veis. Sí, ahí viene. Esa es la primera tarifa en Francia que utilizó las medidas del sistema métrico. Es del 18 de diciembre de 1799. Wow, ok. Para toda nuestra época, aquí en cuestión ya era todo gramos. Sí, pues los franceses, claro, el sistema métrico es una consecuencia de la Revolución Francesa. Y la primera tarifa, ahí la tenéis, se supone que empezaría a aplicarse a partir del 1 de enero de 1800, y las distancias ya las miden kilómetros, que antes lo hacían leguas, y los gramos, las distancias de oficina a oficina, de correos y cartas establecidas se calcularán por kilómetros y toda fracción abandonada. Y luego habla de lo que son
las medidas republicanas. ¿Ves? A partir del 1 de germinal próximo, se supone que es el 1 de enero, las cartas tasadas en francos y décimos serán tasadas en francos y décimas, y para la tarifa de las cartas será en pesos, lo veis aquí, que no se utilizarán más que pesos republicanos. No sé si lo veis aquí abajo. Pues las medidas republicanas son ya las del sistema métrico. Tenéis ahí toda la tarifa. ¿Qué libro es este, José? Este es una recopilación. Espera, te llevo hasta la primera. Sí, ahí veo que lo has sacado de Google Books. Si de Google, sí, es increíble. O sea, mira, ahí lo tenéis, colección de las leyes francesas. Déjame tomarlo. Tercero, lo tenéis ahí, colección constitucional de Góndolo. ¿Podrías enviarme el link? Yo lo comparto con todos aquí. Esto está fantástico. Gracias. Sí. Pues eso es lo que hay. Sí. Juan Antonio, ¿con esto se puede revisar alguna carta del año 28? Sí. Europea. Pero, ¿carta de dónde a dónde? Tengo mis dudas, si es de Nuremberg a Francia o de Francia a Nuremberg. Si gusta te la envío después de escanear. Sí, envíamela y yo la puedo ver, no sé. Bueno, si es a Francia, yo creo que la tarifa la puedo sacar. Las tarifas alemanas no las manejo, eso te tengo que decir, pero bueno, la podría intentar pasar a algún colega francés y que me dijera. Si la carta va de Alemania a Francia, pues yo la... Está reflejada en el sobre, lo que pasa es que hay que precisarle si que corresponde o no. Ya. Oye, mándamela y la miramos y oye, algo sacaremos. Ya no sé, ahí con Cristian. Cristian, ¿tú tienes el correo de José Antonio? Si lo puedes compartir. Sí, claro. o se lo puedo enviar a Cristian, no sé. Lo que quieras. Cristian, dale mi correo sin problema. Cristian, te lo envío aquí mejor. Ya hoy día intercambiamos mails con José Antonio, así que mándamela y yo se la reenvío. Sí. Ya, la voy a escanear por todos lados para enviarle toda la información necesaria. Son 2 sobres. Hasta de canto. Vale, ok. Walter Gracias. Está con la mano en alto también. Sí, qué bueno que José Antonio habló de las medidas y de las diferencias que había en los distintos países, porque es siempre lo que nos cuesta más llegar a conclusiones. Entonces me hizo acordar una pregunta, porque los británicos usaban millas, los franceses usaban kilómetros, y yo veo que los peruanos usaban leguas, y bueno, me acuerdo no sé, de la época colonial, ahí Jesús y José Antonio me pueden ayudar más, como que la legua era una medida que no era exacta, porque era lo que se podía caminar o ir en una hora, pero después se fue como estandarizando y se fue haciendo, creo que eran 5 kilómetros. Una legua es 3 millas. Entonces en Perú, ahí cuando hablan de leguas, ¿qué conversión era? Eso es otro dolor de cabeza. Para mí, yo lo hago así, una legua son 3 millas. Y si eso lo multiplicas por 1.6, eso te da los kilómetros. Para mí es 4.828. Sí. Eso es un laberinto. El legua está fácil porque la documentación del legua. Por eso lo dejamos ahí. Pero hoy entras en Google Maps y no te da kilómetros. Claro, ahí hago la división por 4 puntos, lo que fuera. Walter, las leguas que usaban la corona española eran, y luego más tarde era 5,5 kilómetros aproximadamente. Ahí está. Sí. 5,5 aproximadamente. Pero viene de lo que yo dije, ¿no? Mucho antes no era una medida exacta, era cuánto se podía caminar en una hora, o no era o sea, era una distancia que estaba relacionada con el tiempo de una hora que te llevaba llegar de un lugar al otro, ¿no? Algo así, no era tan exacto, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero sí, al final era exacto, pero... Sí, pero digamos era 1 hora por legua, 1 legua por hora, pero era 5,5 kilómetros, sí, era una distancia concreta, ¿eh? O sea, a partir de, por ejemplo, de 1764, con los correos marítimos y todo eso, era exacto. Exacto, sí. ¿En Uruguay qué usaban en esa época? No, Uruguay usaba, no, en esa época colonial usaba la legua también,
pero... Y cuando en el 60 y tantos, cuando ya pasaron al décimo. Kilómetros siempre. Kilómetros. Sí. Nunca millas. Jesús, te escuché que indicaste 5.5 cuando hoy día, según el proceso de conversiones 4.8, ¿es seguro de 5.5 en ese periodo? Sí, vamos, es que la legua española es diferente de la legua inglesa. O de, perfecto. O sea, es otra medida. Más complicaciones. Y yo aún tengo algunas dudas más, porque mi impresión es que las leguas que usaban en América, yo creo que no era la misma que la legua española. Y además en España también había más de una legua, porque estaba la legua legal castellana, estaba la legua que al final se sirvió para equiparar con el metro. Es un sufrimiento, Eso sí, esa es la palabra, es un sufrimiento, sobre todo cuando hay que hacer conversión, ¿no? Y ponerlo... Sí. La normalización de medidas siempre es un problema. Y los hay. Bueno, aquí en España pues empezó a normalizarse a partir bueno, yo tengo aquí la ley desde 1849 empezó la conversión de las antiguas medidas españolas al sistema métrico y no se terminó, bueno, hasta 1860 y muchos, y 70 aún seguían utilizándose, pues hay gente que aún alarmes y onzas, como pasa en muchos sitios, que cuesta, una cosa es la ley y lo que dice el papel, y otra cosa es lo que luego la gente realmente hace. En España la primera tarifa para el correo interior que utilizó el sistema métrico y los gramos para el peso fue la que empezó el 1 de julio de 1867. Wow. Y además se aprovechó porque había también reforma monetaria y es la primera tarifa que tenemos en escudos. Bueno, también era un cambio de mentalidad total, pues, ¿no? La gente venía... esas cosas llevan muchísimo tiempo. Sí. En fin. ¿Henry? Sí, adelante, Rafael. Buenas noches. Buenas Sobre noches. lo que estoy hablando de la legua, efectivamente, como dice José Antonio Rey, legua procede del latín, que es lecua. Entonces, era una medida que se estimaba entre 4 y 7 kilómetros, puesto que como era una medida que se podía calcular en función del itinerario que hacía una persona cuando andaba a pie, pues depende de las condiciones geográficas, incluso a veces por propia conveniencia del Estado, podía oscilar en ese margen. También, como ha dicho, pues estaba la legua marítima, etcétera. Es decir, que no es una medida exacta, sino que depende, lo que pasa que, bueno, que al final el promedio fue 5,5 kilómetros, como muy bien ha dicho Jesús, pero que, bueno, es una medida que es aproximada, puesto que está en el rango ese de 4 a 7 kilómetros. Exacto. Sí, Rafael, y no solo dependía de las condiciones geográficas, sino que me imagino también del clima, ¿no? No es lo mismo caminar con lluvia que con viento a favor. Incluso por cabalgadura, o sea, hay una cantidad de factores que influyen y depende de la interpretación que, bueno, que entre 4 y 7 kilómetros estamos hablando de más de un 50% de margen de error, ¿no? Igual, imaginaros. Por lo menos había la intención de tratar de unificar todo y darle una dimensión. Perdón, en la Nueva Granada, hacia 1778, se hizo una medición del camino del Quindío. Le unía Ibagué con Cartago pasando por la cordillera central. Y en esa medición que hay un documento en el archivo, habla de la legua de 6.000 varas. O sea, para complicar más las cosas, ya no, era no solamente 6.000 varas y vaya usted a ver cuánto tenía la vara, ¿no? La vara era una vara de 36 pulgadas, dice aquí. No, la vara sí que te la puedo dar, ¿eh? La vara sí que te la puedo dar y lo vas a ver. Un segundito, si me permites. A ver si lo conseguimos abrir. ¿Se ve? Ahí viene. Ahí está. Muy bien.
Ahí tenéis la Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1852. Vamos a ver, no sé si... Ahí están medidas legales. Ahí lo tienes, una vara de Burgos. Tiene que ser de Burgos, porque claro, es una vara castellana. No, esto no. Ahí tenéis las medidas y pesas legales de Castilla con sus equivalencias en varas y metros. Una vara de Burgos, 0 metros, 8,35905 millonésimas de metro. Sí, pero eso en 1849, que ya se había establecido el sistema métrico, por lo menos en Colombia fue en 1842, 43 que entramos al sistema métrico, pero estamos hablando aquí de 1778 y voy a leer, dice, las 121.531 varas y 24 pulgadas hacen en leguas de 6.000 varas de 36 pulgadas a pie de París, que gobierna el mapa 20 leguas y 1.053 varas de 24 pulgadas. Así que no puede ser más enredado. Sí, joder. No, pero la cifra que ha dado Jesús es bastante correcta para lo que es la legua española. Aquí sí que más o menos tuvo esa equivalencia. Ahora, yo sigo pensando que en América, y dependiendo del país incluso, yo creo que hay bastantes diferencias. No, si multiplicamos punto 80 y algo que tú dices por 6.000. Por 6.000. Te va a dar 5.3, 5.4 kilómetros más o menos. Sí, sí, es lo que habíamos dicho. Correcto. Sí. No, la legua de 6.000 varas, esa la tenemos bastante clara y esa es la que utilizábamos aquí en España. Pero yo tengo la sensación de que en América hay variaciones. Sí, debe haber. Henry. Sí, adelante, Rafael. Bueno, sobre el tema de la vara de lo que estáis hablando, también hay modificaciones y variaciones, depende de la zona. Sí, por ejemplo, incluso en España, la vara de Alicante oscilaba en 0,83 metros, la de Teruel en 0,76, la de Burgos, como ha dicho José Antonio, en 0,8359. Incluso en países como en México, en Argentina, la variación es diferente. Tiene que valer a lo que es la yarda, ¿no?, anglosajona, pero efectivamente no hay un... Por eso se establece el sistema métrico decimal. Claro, no había uniformidad, puede ser un laberinto. Efectivamente, ese es. Gracias por eso. Ahí veo Mauricio con la mano en alto. Mauricio. Sí, claro. Primero, Jesús, muy interesante, me gustó mucho tu presentación. Tengo una pregunta. Vi varias marcas, las que nos mostraste, que no eran en el típico color negro. Vi unas azules muy bonitas y unas tirando a azul verde. ¿Esta variante de color era, digamos, constante en esas oficinas o es raro encontrar un azul o si tenía algún significado? Lo pregunto porque aquí en Honduras, bueno, casi todas las marcas postales eran negras y cuando aparecía una de otro color era la rareza, como verde, o las rojas tenían un significado particular. ¿En Perú esto era así o simplemente era que tenían ese color de tinta y lo usaban en el momento? Depende de las estafetas. La de Lima, casi todas las marcas son en color azul. Las de Arequipa también suelen ser de color azul. O sea, las estafetas importantes en estas fechas tenían básicamente el color azul. Y las pequeñas tenían el color negro, que a lo mejor tenían color negro. Pero el color azul... El color azul era principalmente utilizado en las estafetas de importancia. Si te fijas en las cartas que he mostrado, las de Lima y las de Arequipa, casi todas las marcas son azules, casi todas. Alguna puede haber en color negro y es casuística. A lo mejor en aquel momento no tenían tinta azul y usaron tinta negra, pero básicamente de color azul. Ya, muchas gracias. Eso sí Chicayo la tenía de color rojo, no sé por qué. Sí. Jesús, si me permites ahí una cosa, alguna vez leí, ese documento lo he perdido, que decía que al momento que se implementan las tarifas marinas, también querían uniformizar el color. Lo que era la ruta marina lo querían hacer con la marca en azul y las de tierra con las marcas en negro, y efectivamente en ese momento se iba a descontinuar el rojo.
pero al parecer eso nunca se implementó porque se ven pues las marcas de vapor solamente en un principio azules y luego cambian. Pero cambian muchas veces a los meses o en algunos lugares, inclusive ya viene la negra y obviamente la de Chiclayo que siempre es en rojo, desbarata pues toda esta intención si es que realmente la hubo, ¿no? Pero fíjate, digamos, incluso Islas de Chincha al principio usaron también el color azul. O sea, exacto. Y un color azul muy, muy vivo, ¿no? Y muy bonito. ¿Sí? Exacto. Y es la implementación del color azul. O sea que hubo una intención de proveer a todas estas oficinas con esa nueva tinta. Porque recién ahí, más o menos, finales de los 40, al principio de los 50 es cuando aparece la tinta azul en el Perú. En magnitud, ¿no? Sí. Así es. Bueno. Con eso creo que ahí nos quedamos. Y nuevamente, Jesús, un tema muy interesante para mí, sobre todo es una cosa que cerca de lo que es uno de mis mejores intereses y estamos ahí. Gracias nuevamente. Bueno. Y el día de mañana...